Buenas tardes, querida iglesia, que Dios te bendiga. Bien, aquí estamos nuevamente otro sábado para poder compartir juntos una reflexionar sobre la palabra de Dios. Mi nombre es Omar y la propuesta del día de hoy es que podamos reflexionar sobre la fe. Básicamente sobre ese momento que todos hemos vivido o vamos a vivir seguramente, que es cuando nuestra fe es probada. Ese momento en que nuestra fe es probada a fuego, es pulida. Y seguramente muchos de nosotros en esta situación tan especial que estamos viviendo en todo el mundo y en Argentina y principalmente en las ciudades que vivimos, nuestra fe está siendo probada de algún modo. Así que te invito a que podamos reflexionar, a que te puedas fortalecer en la palabra de Dios y puedas alcanzar la esperanza necesaria para poder continuar siempre creyendo que lo mejor está por venir de parte de nuestro Dios. Así que inicialmente te voy a invitar a que podamos abrir nuestra Biblia, allí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, simplemente para que podamos comprender de qué se trata la fe y qué quiere decir la fe, la palabra fe, cómo está expresada en este versículo tan claramente. El versículo dice, dijimos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podríamos decir entonces, como muchos de ustedes ya saben, que la fe es aquello que nos genera ese pensamiento, esa proyección de nuestra conciencia que nos genera una confianza, una seguridad de saber que algo está por venir, de saber que aquello que aún no vemos está por llegar. Y a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro camino cristiano, por decirlo de alguna forma, entendemos que esta fe nos genera una seguridad, como decíamos, en aquello que está por venir, nos genera una confianza en quien nos está guiando, el Espíritu Santo, ¿no? Nos genera esa confianza de saber que Dios nos está respaldando. Esta fe nos genera tranquilidad, ¿no? De saber que todo va a ir en función de la voluntad de Dios. Esta fe nos genera despreocupación, gratitud y también nos genera la posibilidad de poder disfrutar. Pero ¿en qué momentos, no? ¿En qué momentos nuestra fe nos permite eso y en qué momentos nuestra fe es probada? Y buscaba un ejemplo para poderlo hacer gráfico de alguna manera. Así que imaginemos que estamos en un vehículo, que viajamos en el asiento del acompañante, vamos a 40 kilómetros, tenemos el cinturón puesto, vamos en una ruta espléndida, ancha, está vacía la ruta y tenemos plena confianza en el conductor. En ese momento, en esa situación, evidentemente es fácil confiar en quien conduce, ¿no? Podemos mirar a nuestro alrededor con tranquilidad, podemos elegir la música que vamos a ir escuchando, podemos ir mirando el paisaje, hasta podemos descansar con tranquilidad. Pero ¿qué sucede cuando el entorno cambia? Cuando el entorno empieza a cambiar, cuando de golpe la ruta no está vacía, cuando vemos que alguien se cruzó mal en la ruta y tenemos un vehículo de enfrente, cuando tal vez la velocidad no es 40 kilómetros. Entonces, en ese momento, nuestra seguridad o nuestra confianza cambia y es casi automático, de forma natural, el aferrarse, el querer agarrarse a todo lo que está en el costado por el temor a que nos suceda algo malo. Cuando nuestra fe es probada en nuestro camino cristiano, sucede algo similar. Mientras está todo bien, mientras nuestro entorno nos genera confianza, está toda la fe depositada en quien nos conduce. Pero cuando nuestro entorno es afectado, cuando nuestro entorno cambia, cuando ya lo que vemos es distinto, nos comienza a provocar cierta inseguridad y ese deseo de tener que agarrarse de algún lugar para poder sentirnos más seguros y perdemos la confianza en quien está manejando. Empezamos a sentir ese temor. Bien, esto podríamos decir, para graficarlo de alguna manera, que es cuando la fe es probada, cuando nuestra confianza, cuando nuestra seguridad es probada. Y como les decía que esta fe generaba seguridad, generaba tranquilidad, imagínense en ese momento qué difícil que es seleccionar una música en la radio, o qué difícil que es dar gracias, o qué difícil es disfrutar del camino en ese momento, ¿no? Pero bien, sabemos que la fe del cristiano es probada de manera constante y es necesario que sea así porque de esa manera nuestra fe crece. Podemos vernos quiénes somos delante de Dios y podemos comprender cuál es nuestra posición para poder seguir creciendo. Bien,
como ejemplo bíblico, vamos a leer un poco sobre la vida del patriarca, de la vida de Abraham, en ese momento tan crucial donde su fe fue probada. Así que te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Génesis. Vamos a darle lectura en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Vamos a leer inicialmente el versículo 1 y el versículo 2. Dicen lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sabemos que Abraham era conocedor de Dios, era conocedor de la voluntad de Dios, era prácticamente un amigo de Dios, tenía una relación con Dios. Dios lo había bendecido abundantemente a lo largo de toda su vida. Todo esto por medio de la obediencia de Abraham. Esta relación entre Dios y Abraham habría tenido muchos frutos sobre la vida de Abraham en todas las áreas. Y Dios le había prometido que en su ancianidad él iba a tener un hijo que él tanto anhelaba tener este hijo, y Dios se lo concedió. Su esposa Sara quedó embarazada y Abraham tiene un hijo. Este hijo de alguna forma sellaba ese amor y esa relación entre Dios y Abraham. Bien, pero Dios le pide de alguna forma desprenderse de su hijo, le pide sacrificar a su hijo. Bien, trayendo ese momento a la actualidad, podemos decir que de alguna forma todo aquello que a nosotros nos generaba, no todo, pero la mayoría de aquellas cosas que al cristiano le generaba esa confianza, toda aquella bendición que había recibido de alguna manera por su relación con Dios, Dios en este momento, en este tiempo de cuarentena, de alguna forma nos ha pedido que lo sacrifiquemos. ¿Y a qué me refiero puntualmente? Me refiero a poder participar o reunirnos todos juntos en un templo como lo hacíamos hasta hace unos meses atrás, ¿no? De poder cantar todos juntos, entonar una alabanza con músicos, con guitarras, con bajo, con baterías, con voces espléndidas, poder conversar con nuestros líderes, poder ser ministrados, o que tu líder pueda orar sobre tu vida, tener un altar, ¿no?, físico en el cual vos te podías acercar en el momento que querías pedirle algo a Dios o entregar algo de tu corazón a Dios. Tenías ese altar y, ¿no?, la posibilidad de poder todos juntos invocar la presencia de Dios y poder disfrutar de la presencia de Dios en ese lugar. De golpe Dios nos ha pedido que todo eso sea sacrificado. Sea sacrificado por el bien social, por el bien común, por esta... Digo Dios porque todo lo que sucede está permitido por Dios. Nada escapa de la voluntad de Dios. Entonces no sería prudente decir que esto está fuera de la voluntad de Dios. Si Dios lo permite, hay un motivo en su voluntad detrás de esto. Y lo único que queremos a través de esta reflexión, poder entender qué nos quiere decir Dios, qué prueba está poniendo Dios en este momento. Seguramente Abraham, en el momento de la prueba que Dios le pide que entregue a su hijo, Dios le dice: a quien amas. Y todos sabemos que aquellos que participan, que han participado de las reuniones y de las actividades de la iglesia, aquellos que llevan mucho tiempo, es un lugar al que amamos participar, al que amamos llegar, y nos encontramos con amigos, y es difícil desprenderse de ese momento, ¿no?, de ese encuentro, tal vez hasta incluso de esa rutina, porque muchas veces para muchas personas se vuelve una rutina. Y nuestra fe puede ser que empiece a tambalear. Siempre me pregunto y trato de reflexionar sobre Abraham en ese momento, ¿no? Si bien conocemos cómo finaliza este capítulo, la vida de Abraham, no hay expresiones que representen en este pasaje cómo se sentía Abraham. Pero como Dios le dijo: a quien amas, entrégamelo, sacrifícalo. Y sabemos, aquellos que amamos como seres humanos, aquellos que amamos a una familia, a un ser querido, a nuestros hijos,
lo difícil que es desprenderse de alguien a quien uno ama. Entonces imagino internamente los sentimientos de Abraham, y seguramente muchos de esos sentimientos te han invadido en estos momentos de cuarentena, en estos momentos de contingencia de salud, en los que uno duda tal vez incluso de su relación con Dios, duda de la iglesia, duda de las enseñanzas, duda de tantas cosas, porque, como poníamos el ejemplo del vehículo, nuestra fe empieza a tambalear porque ha cambiado nuestro entorno y intentamos agarrar de todo aquello que esté a nuestros costados. La idea de esta reflexión es que podamos enfocarnos y seguir confiando en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha mutado, sus promesas siguen siendo las mismas. Es más, reflexionando sobre esto, seguramente Abraham, la prueba de Dios sobre Abraham representaba que Abraham reconociera cuáles son las raíces de su relación con Dios, que no eran las bendiciones, sino su relación propia con Dios. Y creo firmemente que en este momento difícil para la iglesia, para los líderes, para tu familia seguramente, para vos, en los que no podés participar de una congregación, Dios está pidiéndote esto y te está hablando y te pidiendo reflexionar sobre esto. ¿Cuáles son las raíces de tu fe? Sabemos que es necesario que nos congreguemos, sí, es necesario que nos congreguemos, pero las raíces de nuestra relación con Dios no son un templo de ladrillos. Las raíces de nuestra relación con Dios no son los líderes. Las raíces de nuestra relación con Dios no son las bendiciones. Entonces intentaba comparar de alguna forma aquello que muchas veces consideramos como la raíz y nos confunden en nuestra fe. Si Dios nos está pidiendo que volvamos a la raíz de nuestra fe, quiero decirte que el verdadero templo de Dios sos vos, es tu cuerpo. Este cuerpo es el verdadero templo del Espíritu Santo. Dios habita en mi corazón, no necesita 4 paredes y un techo, por más hermoso y grande y amplio que sea, o tan lleno de gente que sea. Dios para habitar necesita mi corazón. O sea que el verdadero templo del Espíritu Santo de Dios es nuestro cuerpo. La verdadera alabanza a Dios, podemos cantar juntos, disfrutamos de los músicos, disfrutamos de alabar, de cantar, de escuchar, pero la verdadera alabanza a Dios es mi obediencia. Desde el momento que me levanto en la mañana para cumplir con mis tareas de trabajo, del hogar, con mis hijos, las tareas que me toquen, desde el momento que yo decido emprender un día, estoy obedeciendo, estoy cumpliendo con mi rol como hombre, como padre, como ser humano. El verdadero líder es Cristo. Sabemos que dentro de la iglesia hay líderes que tienen la noble tarea de enseñar, de guiar, de educar, pero como todo padre, en algún momento los hijos se desprenden y vuelven y crean y se forman sus hogares. Cada líder dentro de la iglesia, su función primordial es prepararte para que vos seas un gran líder en tu vida, un líder de Cristo en tu sociedad, un líder de Cristo en tu familia. Por eso el verdadero líder al que tenemos que seguir es Jesús, es el Espíritu Santo y es Dios por medio de su palabra. El altar, ese altar al que dentro de las iglesias muchas veces Dios ha obrado y nos ha bendecido al pasar adelante, al recibir una oración. El altar es nuestro corazón, el verdadero altar que debe estar puro, el verdadero altar en el que yo me debo rendir es mi corazón. Esa es la raíz de mi fe. Y la presencia de Dios está donde yo le invoque. Nuestro Señor Jesús nos decía, cuando te encierres en su cuarto, cuando te encierres en tu cuarto y me hables, allí estaré yo. Dios está presente en cada momento de tu vida. Y esto nuestro patriarca Abraham lo tenía muy claro, porque cuando continuamos leyendo en este capítulo, él tenía claras sus raíces, con todo el dolor, con toda la angustia, con toda la tristeza que provoca el tener que desprenderse de algo que uno ama. Sabemos que Abraham comprendió la raíz de su relación con Dios, que era esta obediencia. Abraham camina y obedece.
en los versículos, a partir del versículo 3, podemos encontrar varios verbos que muestran que Abraham, aún con toda esta prueba, él accionaba y alababa a Dios por medio de sus acciones. No había un templo, no era la forma normal y cotidiana que tenía de relacionarse con Dios, sino era una prueba. Dice que él se levantó, dice que enarboló su asno, dice que tomó consigo 2 siervos, cortó leña, se volvió a levantar y fue al lugar a donde Dios le indicó. Él estaba diciéndole a Dios: Señor, mi fe va más allá de mi contexto, va más allá de lo que esté pasando en este momento. Mi fe está puesta en tu persona, Dios. Eso es lo que decía Abraham a través de sus acciones. Y la intención de esta reflexión es que tus acciones puedan demostrar tu obrar, puedan demostrar que estás confiando en Dios. Aunque sientas angustia, aunque sientas tristeza, aunque tengas temor, levántate. Levántate porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios te va a bendecir aún más porque la fe es inevitable que no provoque en el futuro o en lo que viene algo materializado. Fíjense que cuando en esta historia, si continuamos leyendo el versículo 2, Abraham, Dios no le permitió que sacrificara a su hijo. Dios puso un cordero para que sea sacrificado en su lugar en ese momento. Y hay una promesa que Dios desata sobre Abraham, aún mayor que las que ya poseía, en recompensa a su fe. Esa promesa está a partir del versículo 16, que dice: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¡Wow! Poderosa palabra de Dios, poderosa promesa de Dios derramada sobre la vida de Abraham. Hermano querido, familia querida, es el momento de levantarte en fe. Toma todo aquello que has aprendido, toma todas aquellas enseñanzas, todas aquellas experiencias en este camino con Dios, tómalas, levántate con autoridad y actúa en función de ello, actúa en función de tu fe. No temas, no desconfíes, no sientas desesperanza. Levántate, anímate, porque esta fe, de esta acción que comiences a realizar, va a provocar bendiciones en el día de mañana. Querida iglesia, eso es todo. Que Dios te siga bendiciendo y nos estaremos viendo en otro momento.